El aire en el garaje del edificio era frío, con ese olor a concreto y neumáticos que siempre me había parecido el aroma de las despedidas y los regresos. Aquella mañana del viernes, sin embargo, solo olía a final. Caminaba hacia mi Mercedes-Benz, un modelo E-Class 2024 que Roberto me había regalado, insistiendo en que merecía la máxima seguridad. La ironía. Mis zapatos de tacón bajo resonaban en el silencio, un compás fúnebre que marcaba el ritmo hacia la lectura de su testamento. Iba vestida de un luto elegante, un vestido de lana negra que se sentía tan pesado como mi corazón. A las 11 de la mañana, en el despacho del doctor Morales, se leerían las últimas voluntades del hombre con el que compartí 50 años de mi vida, y yo solo sentía el deseo de que todo terminara para poder volver a casa y enfrentarme al vacío en soledad. De pronto, una figura surgió de la penumbra de la rampa de acceso, moviéndose con una urgencia que desgarró la quietud del lugar. Era un hombre de unos 50 años, con la ropa raída y la barba crecida de quien ha hecho de la calle su hogar. Lo había visto antes, durmiendo a veces cerca de las rejillas de ventilación para protegerse del frío. Corrió hacia mí, no con la intención de pedir una moneda, sino con un pánico genuino en los ojos, agitando los brazos como si quisiera detener un tren. Me detuve en seco, con la llave del coche en la mano. Mi primer instinto fue de recelo, el pulso acelerándose no por miedo a un asalto, sino por la extrañeza de aquella interrupción tan violenta en mi duelo organizado. El hombre parecía luchar por encontrar el aire para hablar. Finalmente llegó a mi lado, casi cayendo a mis pies, y sus palabras salieron como un torrente desesperado, un grito ahogado que rebotó en las paredes de concreto. «Señora, por Dios, no encienda ese coche». Su nuera. La vi. Estaba debajo, con unas herramientas. El nombre, su nuera. Brenda, fue la pieza que no encajaba, la nota discordante en una sinfonía de dolor predecible. Miré sus ojos, desorbitados por el terror, y vi en ellos no la locura que uno podría esperar, sino la aterradora lucidez de quien ha presenciado algo innombrable. El hombre, a quien luego conocería como Daniel, no estaba pidiendo ayuda. Me la estaba ofreciendo de una forma que yo todavía no podía comprender del todo, pero que sentí como una descarga eléctrica. Mi mente, entrenada durante años para analizar el arte, para encontrar la verdad en los detalles de un lienzo, se detuvo por completo. El mundo se detuvo, me dije a mí misma, sintiendo cómo el sonido se desvanecía a mi alrededor. No era una advertencia, era el eco de una sentencia de muerte que aún no había escuchado. Brenda. Su rostro apareció en mi mente, con esa sonrisa tensa y la impaciencia brillando en su mirada durante los últimos meses de la enfermedad de Roberto. Su falso consuelo, sus palabras sobre cuidar de mí, de pronto adquirieron un significado siniestro, como pinceladas oscuras sobre un retrato familiar que revelaban una verdad monstruosa, oculta bajo capas de barniz social. El frío del garaje ya no era ambiental, ahora emanaba de mi propio interior, una certeza helada que se instalaba en mis huesos. Justo en ese momento, un guardia de seguridad del edificio apareció al final del pasillo, atraído por los gritos de Daniel. Se acercaba con paso lento y desconfiado, su mano descansando sobre la porra que llevaba en el cinturón. Su mirada juzgaba la escena con una lógica simple y aplastante. Un indigente alterado acosando a una residente anciana y viuda. Para él, Daniel era el problema, una molestia que debía ser eliminada para restaurar el orden. La presión de su presencia era inmensa, una invitación a ignorar al hombre desesperado, a refugiarme en la normalidad y seguir mi camino. Pero, ¿y si mi camino terminaba al girar una llave en el contacto del motor? ¿En quién debía confiar? ¿En la autoridad uniformada o en el pánico honesto de un extraño? No dije nada. Mi silencio fue mi decisión. Mantuve la calma, esa fachada de museo que había perfeccionado a lo largo de los años, mientras mi mente trabajaba a una velocidad febril. Sostuve la mirada del guardia por un instante, un gesto para que se detuviera, y luego bajé la vista, no hacia Daniel, sino hacia el coche. Mis ojos no buscaban consuelo ni escape, buscaban una prueba, un detalle, esa pequeña imperfección que un curador experto siempre encuentra
y que delata la verdadera naturaleza de una obra. Mi mirada recorrió el perfil del Mercedes, las líneas elegantes, el brillo de la pintura recién lavada, hasta llegar a las ruedas delanteras. Necesitaba algo tangible que anclara la increíble acusación de Daniel en la sólida realidad. Y entonces lo vi, justo debajo del neumático delantero derecho, casi oculto en la sombra. Un objeto metálico devolvía un destello de la fría luz fluorescente del techo. Era pequeño, casi insignificante, pero estaba terriblemente fuera de lugar. Unos alicates de corte. No eran viejos ni oxidados, parecían nuevos. El tipo de herramienta que vendría en un estuche, no el tipo de objeto que uno encontraría perdido en el suelo, impecable de un garaje de lujo. Brenda era descuidada. Su arrogancia siempre le hacía cometer pequeños errores, subestimando la inteligencia de los demás. Aquel pequeño objeto brillante no era solo una herramienta olvidada, era la firma de mi nuera en su intento de obra maestra. Un crimen casi perfecto, un frío glacial, pero lúcido. Se apoderó de mí. Miré los alicates, luego al rostro aterrorizado de Daniel, y finalmente al guardia que esperaba mis órdenes. La reunión para leer el testamento de mi marido podía esperar. Acababa de descubrir que había una adenda mucho más urgente que necesitaba ser leída primero, una escrita con la tinta de la traición y la codicia. El legado de Roberto ya no se trataba solo de dinero y propiedades, ahora se trataba de justicia, y yo, su viuda, estaba a punto de asegurar que todos los beneficiarios recibieran exactamente lo que merecían, aunque no estuviera estipulado en ningún papel. El luto se había transformado en un campo de batalla. Si la historia de cómo un extraño me salvó la vida ya te ha impactado, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Dale like a este video para que mi voz llegue a más personas que necesitan saber que nunca están solas. Mi mente, ahora un archivo criminal recién inaugurado, viajó 7 años atrás, a la celebración de Fafo, nuestras bodas de oro en 2018. El jardín de nuestra casa estaba lleno de rosas blancas, las favoritas de Roberto, pero él ya se movía con una lentitud que delataba la enfermedad que recién comenzaba a robarle la fuerza. En medio de las sonrisas y los brindis, Brenda nos apartó a un salón más tranquilo, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Recuerdo el tacto del lujoso papel, el olor a tinta fresca. Era un poder notarial amplio, un documento que le daría control sobre las finanzas para, según ella, poder gestionar los costos del tratamiento sin agobiarnos con detalles mundanos. Roberto, queriendo protegerme de cualquier estrés, confió ciegamente en ella. Él firmó sin dudar. Su caligrafía, usualmente tan firme y decidida, se mostró ligeramente temblorosa, un presagio que en ese momento atribuía a la fatiga y no a la entrega de su imperio. Brenda tomó el documento con una solemnidad ensayada, su mano cubriendo la de mi esposo. «Yo cuidaré de todo, no se preocupen», dijo, y su voz sonó como el más dulce de los venenos. En ese instante, su promesa pareció un acto de amor filial, un sacrificio de su tiempo por nuestro bienestar. El costo del tratamiento inicial ya se proyectaba en $250,000, una cifra astronómica que sirvió como la justificación perfecta para cederle el control. Estábamos comprando tiempo para Roberto, pero yo, sin saberlo, estaba vendiendo mi futuro, entregando las llaves de nuestra vida a quien planeaba demolerla. Mientras observaba la firma, una diminuta bandera roja se alzó en un rincón de mi mente, un susurro de prudencia que decidí callar de inmediato. Me sentí culpable por mi propia desconfianza. ¿Cómo podía dudar de la esposa de mi único hijo, de la mujer que nos había dado 2 nietos? Me convencí a mí misma de que su ayuda era indispensable, que mi única función debía ser el cuidado de Roberto, el apoyo emocional que ninguna cuenta bancaria podía ofrecer. Delegar era un acto de amor, me repetía. Hoy, en la frialdad del garaje, entiendo que no fue un acto de amor, sino el primer paso de una abdicación forzada, el primer sacrificio en un altar donde yo sería la ofrenda final. El tiempo avanzó, y con él, la telaraña de Brenda se hizo más densa. En 2023, la situación dio un giro dramático. Nos convocó a una reunión en la mesa del comedor,
que cubrió con un laberinto de hojas de cálculo y gráficos incomprensibles. Hablaba de deudas inesperadas del negocio, de inversiones fallidas y de la necesidad de una inyección de capital urgente para salvar la constructora, el legado de Roberto. Su tono era una mezcla de falsa compasión y autoridad financiera, diseñado para hacerme sentir pequeña, ignorante, una simple espectadora en el complejo mundo de los negocios que mi marido había dominado, pero que ahora, según ella, se desmoronaba por su mala gestión en los últimos años. Era una mentira cruel, un golpe a la memoria de un hombre que ya no podía defenderse. La solución que propuso fue tan rápida como devastadora. Vender mi apartamento de soltera, un piso de 90 metros cuadrados en el centro de la ciudad, un refugio que había comprado con mi sueldo de curadora de arte mucho antes de conocer a Roberto. Era mi único patrimonio personal, un símbolo de mi independencia. Brenda lo presentó como un sacrificio necesario, un gesto noble para proteger el nombre de la familia. Me convenció con argumentos que apelaban a mi amor por Roberto y por mi hijo, Marcos, quien asentía a su lado con la mirada perdida, ya atrapado en su propia debilidad. Me sentía acorralada, manipulada por un sentido del deber que ella había torcido a su favor. La venta se cerró por $180,000 y cada centavo fue a parar a una cuenta que ella administraba. Aquel fue el verdadero comienzo de mi aislamiento. El dinero de la venta desapareció en un torbellino de transacciones que nunca llegué a comprender del todo. Cuando pedía explicaciones detalladas, Brenda me despachaba con condescendencia, llamándome exagerada o desconectada de la realidad de los negocios. Me presentaba resúmenes simplificados, pidiéndome firmas con una urgencia que no dejaba espacio para la reflexión. Creó un cerco a mi alrededor, filtrando la información, tomando decisiones unilaterales bajo el pretexto de cuidarme. Me convirtió en una extraña en mi propia vida financiera, una reina sin reino, mientras ella se movía con la soltura de quien ya se siente dueña y señora de todo lo que ve, mucho antes de que se leyera cualquier testamento. El recuerdo más nítido, sin embargo, es de hace apenas 6 meses. Roberto agonizaba en su cama, rodeado por el zumbido de las máquinas que lo mantenían con vida. Brenda estaba allí, por supuesto, interpretando su papel de nuera devota con una maestría digna de un Oscar. Sostenía la mano de mi marido, una mano que ya casi no tenía fuerza, y le susurraba promesas de honrar su legado, de mantener la familia unida y fuerte. Sus palabras eran un bálsamo, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. Una historia de codicia pura y dura que me heló la sangre en las venas, incluso en la calidez artificial de la habitación del enfermo. Mientras su boca pronunciaba frases de consuelo, su mirada estaba fija, casi hipnotizada, en un punto concreto. El reloj Patek Philippe que adornaba la muñeca de Roberto. No era una simple mirada de admiración, era un cálculo frío, una tasación. Vi cómo sus ojos recorrían el oro, el brillo de la esfera, la correa de cuero, gastado. Era una pieza que había estado en la familia por generaciones, un símbolo no solo de riqueza, sino de tiempo, de historia, de continuidad, un legado en sí mismo. Y en los ojos de Brenda, yo no vi respeto por esa historia. Vi el deseo depredador de quien mira un trofeo, un objeto que para ella significaba un paso más hacia la vida de lujo que sentía merecer. Sabía que ese reloj tenía un valor que superaba los $50,000, pero su verdadero valor era sentimental, incalculable. Para Brenda, sin embargo, todo tenía un precio. Aquel instante fue una revelación brutal. El poder notarial, la venta de mi apartamento, el control absoluto de las finanzas, todo cobró sentido. No eran actos de ayuda, eran movimientos estratégicos en una partida de ajedrez que ella llevaba años jugando sola. Yo no era su suegra, era un obstáculo, un peón que debía ser sacrificado para que ella pudiera dar jaque mate al rey y quedarse con todo el tablero. La vi por lo que era, no una cuidadora, sino una usurpadora que esperaba pacientemente el último latido de mi esposo para reclamar su trono. En ese momento, junto al lecho de muerte de mi marido, comprendí la profundidad de su ambición. Era una ambición que no se detendría con el dinero o las propiedades.
Quería borrarme, no solo de las cuentas bancarias, sino de la historia familiar. El intento de asesinato en el garaje no fue un acto impulsivo, fue el paso lógico y final de un plan meticulosamente trazado a lo largo de los años. Ella no quería simplemente heredar, quería aniquilar cualquier reclamo, cualquier memoria, cualquier vestigio de mi existencia que pudiera interponerse en su camino. Y yo, cegada por la confianza y el amor a mi familia, le había permitido construir el escenario perfecto para mi propia ejecución. Pero su arrogancia la había hecho cometer un error. Me di cuenta de que ella nunca esperó que yo sobreviviera. Contaba con mi muerte para que la narrativa de la abuela senil que había estado construyendo tuviera un final trágico y conveniente. En su mente, mi ausencia en la lectura del testamento sería la confirmación de su victoria, el último sello en los documentos que la harían millonaria. Pero yo estaba viva, de pie en un garaje frío, con un par de alicates como prueba de su traición y el testimonio de un hombre invisible como mi única arma. La partida de ajedrez no había terminado, solo que ahora era mi turno de mover, y yo no planeaba jugar para un empate, iba a jugar para ganar. El desprecio que sentí en ese momento fue un fuego purificador. Quemó el dolor, la tristeza y la vulnerabilidad, dejando solo una determinación de acero. Brenda había subestimado a la mujer que había pasado 40 años catalogando arte, encontrando falsificaciones y descubriendo verdades ocultas tras capas de pintura. Había confundido mi serenidad con debilidad, mi silencio con sumisión. No sabía que mi mente analítica, ahora despierta y enfocada, era mucho más peligrosa que cualquier herramienta que pudiera usar para cortar los frenos de mi coche. El plan de Brenda era audaz, pero el mío sería implacable. Y todo comenzaría no en la oficina de un abogado, sino en un lugar donde la verdad tiene un peso diferente. Una comisaría de policía. Tomé un taxi. No llamé a mi hijo. No llamé a mi hermana. No llamé a nadie de la familia que pudiera alertar a Brenda. Mi primer instinto, el de una mujer de mi generación, habría sido buscar refugio en los míos. Pero los míos eran ahora un territorio hostil. El único lugar seguro era donde las reglas eran claras y la traición tenía un nombre y un código penal. Me dirigí a la Zmusgonda comisaría de policía, un edificio de piedra gris que parecía tan impenetrable como mis emociones en ese momento. Durante el trayecto, el rostro de Daniel, el hombre sin hogar, volvía a mi mente. Un completo desconocido se había arrojado a salvarme, mientras la mujer que comía en mi mesa los domingos había planeado meticulosamente mi final. La paradoja era tan cruel que casi me hacía sonreír. Al llegar a la recepción de la comisaría, me enfrenté al primer obstáculo, un oficial joven que me miró con una mezcla de aburrimiento y compasión, probablemente viéndome como otra anciana confundida con una historia extraña. Pedí hablar con el detective de guardia con una voz tan serena y firme que lo descolocó. No había histeria en mis palabras, ni lágrimas en mis ojos. Le dije que tenía información sobre un intento de homicidio premeditado, el mío, y que el tiempo era un factor crítico. Mi aplomo fue mi carta de presentación. Unos minutos después, me conducían a una pequeña oficina donde me esperaba el inspector Rojas, un hombre de unos 40 años con una mirada cansada que parecía haberlo visto todo. El inspector Rojas escuchó mi historia sin interrumpirme, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Vi el escepticismo inicial en sus ojos, la duda profesional ante un relato que involucraba a una nuera ambiciosa, una herencia millonaria y un testigo sin hogar. Era un guión de telenovela, y él no parecía un hombre que disfrutara del melodrama. Sin embargo, mi narración no era emocional, era fáctica. Le di nombres, fechas y, lo más importante, le hablé del objeto pista. Hay unos alicates de corte debajo del neumático delantero derecho de mi coche. Un Mercedes-Benz E-Class 2024, matrícula GVH 8432, estacionado en el espacio 7B del edificio El Mirador. Le dije como si estuviera dictando un informe. La mención de un detalle tan específico y verificable fue lo que cambió el rumbo de su interés. El escepticismo dio paso a una curiosidad cautelosa. Le expliqué por qué la presencia de Daniel era crucial
y le pedí que lo localizaran y lo pusieran bajo protección antes de que alguien más lo encontrara. Los invisibles, a veces, son los únicos que ven la verdad, inspector, le dije. Rojas me observó durante un largo silencio, evaluándome. Finalmente tomó el teléfono. Quiero una unidad de forenses en el edificio El Mirador. Discreción total. Y busquen a un testigo en los alrededores. Tráiganlo con cuidado. No quiero que esto se convierta en un circo mediático. La maquinaria de la justicia, lenta y pesada, comenzaba a moverse a mi favor. Mientras esperábamos, me ofreció un café que rechacé. Necesitaba mi mente clara, no nublada por la falsa calidez de la cafeína. Unas horas más tarde trajeron a Daniel. Estaba asustado, encogido, pero al verme en la oficina junto al inspector, algo en su postura cambió. Le aseguré que estaba a salvo, que solo necesitaba contar exactamente lo que vio. Lo llevaron a una sala contigua para tomar su declaración grabada. A través de un pequeño cristal, observé cómo su voz, al principio vacilante, ganaba fuerza mientras describía con una precisión asombrosa la ropa que llevaba Brenda, un conjunto deportivo de diseñador que yo misma le había visto, y la hora en que la vio bajo mi coche, antes del amanecer. El testimonio de Daniel fue la primera columna de mi caso, una prueba testimonial que, aunque provenía de una fuente socialmente desacreditada, era rica en detalles verificables. Él era un exmecánico y describió las herramientas y los movimientos de Brenda con un conocimiento técnico que un mentiroso no podría improvisar. Mientras él hablaba, el inspector Rojas, a mi lado, asentía lentamente. Ya no estaba escuchando a un vagabundo, estaba escuchando a un testigo ocular competente. La verdad de Daniel, cruda y sin adornos, estaba empezando a erosionar la fachada de respetabilidad de mi nuera, demostrando que la credibilidad no reside en la cuenta bancaria de una persona, sino en la coherencia de sus palabras. Con el testimonio asegurado, Rojas dio el siguiente paso lógico. Solicitó al administrador de mi edificio los registros de acceso del garaje de las últimas 24 horas. Esta era una prueba que no podía ser intimidada ni desacreditada. Eran datos puros, fríos y objetivos. Vimos en la pantalla de su computadora cómo aparecía la lista de entradas y salidas, una coreografía digital de la vida de los residentes. Y allí estaba el nombre de Brenda, junto al número de su tarjeta de acceso, iluminado en la pantalla. La hora de entrada, 4:37 de la mañana. Una hora en la que una nuera devota no tendría ninguna razón legítima para estar merodeando en el garaje junto al coche de su suegra. Cada puerta que abre deja un rastro, murmuró Rojas, más para sí mismo que para mí. Esa línea de código en la pantalla era más elocuente que cualquier confesión. Demostraba premeditación. Brenda no había tenido un arrebato de locura. Había planeado esto, eligiendo una hora en la que la oscuridad y el silencio serían sus cómplices. La tecnología, esa misma que ella usaba para gestionar y desviar nuestras finanzas, se había convertido en un testigo silencioso en su contra. El rastro digital era la soga que ella misma se había anudado al cuello, y yo observaba cómo se tensaba con cada nueva pieza de evidencia que encajaba en su lugar. La confirmación final llegó poco después, con una llamada telefónica. Era el jefe del equipo de forenses. Rojas puso el altavoz. La voz, clara y profesional, resonó en la pequeña oficina. «Inspector, confirmado. Los cables del sistema de ignición y los conductos del líquido de frenos fueron cortados limpiamente. Encontramos un par de alicates de corte en la escena, exactamente donde la señora de la Vega indicó. Los enviaremos al laboratorio para analizar las huellas, pero coinciden con una compra reciente de un juego de herramientas». Colgué el teléfono. Ya no había dudas, ni teorías, ni sospechas. Tenía un caso sólido de intento de homicidio calificado. Mi vindicación no me trajo alegría, sino una calma gélida. El dolor por la traición era profundo, un abismo, pero en su fondo encontré una determinación inquebrantable. El inspector Rojas ahora me miraba con un respeto que no estaba allí al principio. Veía en mí no a una víctima frágil, sino a una colaboradora, la arquitecta de la investigación. Había convertido una desgracia personal en un procedimiento policial en menos de 3 horas,
moviendo las piezas con una precisión estratégica que Brenda, en su arrogancia, nunca creyó que yo poseyera. La batalla legal apenas comenzaba, pero la guerra psicológica ya la estaba ganando. Con la evidencia del atentado asegurada, mi mente se proyectó hacia la reunión en la oficina del abogado, que estaba a punto de comenzar. Brenda estaría allí, impaciente, esperando noticias de mi accidente. Su nerviosismo por mi retraso se convertiría en confianza, creyendo que su plan había funcionado. Necesitaba más que el informe policial para desmantelarla por completo. Necesitaba exponer la raíz de su maldad, la codicia. Recordé su obsesión por los documentos financieros, su control férreo sobre cada póliza y cada inversión. La traición rara vez se limita a un solo acto. Es un patrón de conducta. Y yo sabía que debía haber más pruebas ocultas en los archivos. Fue entonces cuando una nueva sospecha tomó forma en mi mente, tan afilada como un trozo de cristal roto. Brenda no se arriesgaría tanto solo por la herencia, que ya sentía suya. Debía haber algo más, un premio mayor que justificara un acto tan extremo como el asesinato. Un bonus, como me dije a mí misma. Algo que solo se activaría con mi muerte. Las pólizas de seguro de vida. Roberto tenía varias, pero Brenda las había reorganizado todas en los últimos años, bajo el pretexto de optimizar el patrimonio. ¿Qué habría hecho ella con esos documentos, lejos de mis ojos y con el poder notarial en su mano? Tomé mi teléfono y llamé al doctor Morales, nuestro abogado de toda la vida, y albacea del testamento. Le dije que me retrasaría, pero no le di la razón. Mi petición fue específica y urgente. Doctor, antes de que empiece la reunión, necesito que revise su archivo de mi marido. Busque cualquier póliza de seguro de vida o instrumento financiero firmado en los últimos 2 años. Especialmente, busque algo que nombre a Brenda como única beneficiaria. Podría estar en una carpeta separada. Podía sentir la confusión en la voz de Morales, pero él era un hombre de la vieja escuela y su lealtad a Roberto era absoluta. «Lo haré de inmediato, Inés», prometió. Al colgar, supe que había lanzado el último anzuelo. Ahora tenía 3 pilares de evidencia sólida sobre el intento de asesinato. El testimonio de Daniel, los registros del garaje y el informe forense. La llamada a Morales era una apuesta, una búsqueda de la 4ª prueba, la que revelaría no solo el cómo, sino el por qué. La que conectaría el atentado en el garaje con la avaricia que había estado carcomiendo a mi familia desde dentro. El alicate de corte era la herramienta de la codicia, como había pensado, pero estaba segura de que el abogado encontraría el contrato que la había motivado. El inspector Rojas y yo trazamos el plan final. Él y otro oficial, ambos de paisano, me acompañarían a la oficina de Morales. No intervendrían de inmediato. Esperarían mi señal. La idea era permitir que Brenda se sintiera segura, que su arrogancia la hiciera hablar, que se expusiera ante la pequeña audiencia de herederos y abogados. Ella esperaba una lectura de testamento, pero yo iba a ofrecerle un juicio donde las pruebas serían irrefutables y la sentencia inmediata. La muerte que ella había planeado para mí se estaba convirtiendo en la muerte de su propia libertad y de su futuro. Me miré en el reflejo de la ventana oscura de la oficina. Mi rostro se veía cansado, marcado por los 73 años de vida y por las últimas horas de tensión. Pero mis ojos brillaban con una luz nueva, una que no era de tristeza ni de miedo. Era la luz fría y dura de la justicia. Brenda me había subestimado toda la vida. Me veía como una reliquia, una pieza de museo que debía ser admirada en silencio y, finalmente, guardada en un almacén oscuro. No sabía que las reliquias más antiguas son a menudo las más resistentes, las que han sobrevivido a incendios, guerras y al paso del tiempo. Y yo había sobrevivido a ella. El reloj de la pared marcaba las 10:45 de la mañana. La familia ya debía estar reunida, impaciente por mi ausencia. Me imaginé a mi hijo Marcos, nervioso, mirando el teléfono, y a Brenda, fingiendo una preocupación que no sentía, mientras por dentro celebraba su macabra victoria. El retraso, que para ellos sería una señal de que algo me había sucedido, era en realidad el tiempo que necesitaba para afilar mis armas.
La paciencia es una virtud que se aprende con los años, y la mía estaba a punto de dar sus frutos de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Antes de salir de la comisaría, me volví hacia Daniel, que estaba en una sala de espera, ahora más tranquilo y con una taza de té caliente entre las manos. Le prometí que no lo olvidaría, que su valentía tendría una recompensa que iba más allá del dinero. Él simplemente asintió, sus ojos transmitiendo una comprensión silenciosa. Habíamos sido dos personas invisibles para el mundo de Brenda. Ella, una mujer rica y poderosa, y nosotros dos, figuras en los márgenes de su vida. Pero juntos, nos habíamos convertido en el instrumento de su caída. Un recordatorio de que nunca se debe subestimar a quienes no tienen nada que perder. Me recompuse el vestido y salí de la oficina del inspector con la cabeza en alto. Caminaba hacia el momento más difícil de mi vida, pero por primera vez en muchos años, no sentía miedo, sentía poder. Un poder que no venía del dinero ni del estatus, sino de la verdad. Una verdad que había estado enterrada bajo años de mentiras y manipulación, pero que finalmente estaba saliendo a la luz, tan brillante y cortante como el pequeño alicate que mi nuera había dejado olvidado en la escena de su crimen fallido. Mi plan silencioso estaba en marcha. La primera fase, reunir las pruebas y asegurar el apoyo de la ley, estaba completa. Ahora comenzaba la segunda fase, la confrontación. Me dirigía a la oficina del doctor Morales no como una viuda afligida que iba a escuchar un testamento, sino como una ejecutora de justicia que iba a dictar una sentencia. Brenda esperaba heredar millones, pero lo único que iba a recibir de mí era la verdad, servida fría y delante de todos los que importaban. La anticipación era un nudo en mi estómago, pero no era de nerviosismo. Era la tensión controlada de un cazador que espera el momento perfecto para actuar. Brenda había abierto la puerta de su propia jaula al entrar en ese garaje a las 4:37 de la mañana. Ahora, yo simplemente me dirigía a cerrarla con llave, asegurándome de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. La reunión estaba a punto de comenzar y el espectáculo sería inolvidable. Ella creía que mi silencio telefónico era la dulce música de su éxito. No podía imaginar que, en realidad, era el silencio de una mente estratégica preparando el golpe de gracia. Cada minuto de mi retraso era un clavo más en el ataúd de su libertad. La viuda, frágil y desconectada, estaba muerta. Eso era cierto, pero no de la manera que ella había planeado. En su lugar, había nacido una mujer que había redescubierto su propia fuerza en el borde del abismo, y esa mujer estaba a punto de entrar en escena. El plan silencioso comenzó a las 8:05 de la mañana de ese viernes, mientras el inspector Rojas coordinaba el traslado seguro de Daniel a una casa de seguridad. Yo me subía a un coche sin insignias policiales. No era una víctima que llevaban a declarar. Era una estratega que se dirigía a su cuartel general. Mi primera decisión, la más crucial, fue cortar toda comunicación con mi familia. Mi teléfono permaneció en mi bolso, en silencio. Cada llamada perdida de mi hijo Marcos era una pequeña victoria, una confirmación de que la incertidumbre de Brenda estaba creciendo. Ella contaba con el caos, con el pánico de una familia recibiendo la noticia de mi muerte. Yo le iba a dar silencio, un vacío mucho más inquietante que cualquier grito. En la comisaría, durante la espera, tracé la coreografía de la confrontación. Le expliqué al inspector Rojas que arrestar a Brenda en su casa sería un error. Le daría tiempo a inventar una coartada, a destruir pruebas, a manipular a mi hijo para que la defendiera. La verdadera justicia, le dije, no solo debía ser hecha, sino también vista. Ella intentó humillarme con una muerte anónima y violenta. Yo voy a responder con una exposición pública y metódica, argumenté. Quería que su caída ocurriera en Museum, el escenario que ella misma había elegido para su triunfo. La lectura del testamento, rodeada de las personas cuyo respeto y admiración tanto anhelaba. A las 9:30 de la mañana, mi plan fue aprobado. Rojas, un hombre acostumbrado a la burocracia y los procedimientos estándar, vio la lógica impecable en mi estrategia. No era venganza, era eficacia. Le di el nombre y la dirección del despacho del doctor Morales y el horario exacto de la reunión. Ella necesita creer que estoy muerta, o al menos
desaparecida para las 11 de la mañana. Su impaciencia será su perdición, inspector. La codicia siempre tiene prisa, le aseguré. Él asignó a 2 de sus mejores agentes para que me acompañaran de incógnito. El plan tenía un plazo estricto. Todo debía estar en posición antes de que el reloj de la sala de juntas de Morales marcara las 11. Mientras la unidad de forenses trabajaba discretamente en el garaje de mi edificio, yo me concentraba en el siguiente paso: preparar a mi aliado. La llamada que le hice al doctor Morales fue breve y calculada. Le conté una versión editada de la verdad, lo suficiente para que comprendiera la gravedad de la situación, sin entrar en detalles que pudieran comprometer la operación policial. Le expliqué que mi vida había estado en peligro, que Brenda era la principal sospechosa y que necesitaba su total discreción y colaboración. Le pedí que preparara la sala de juntas y una sala contigua para mí y para los oficiales. Su lealtad a mi difunto esposo fue el pilar sobre el que construí esta fase del plan. La respuesta de Morales fue inmediata y firme. El shock en su voz fue rápidamente reemplazado por una indignación helada. Inés, haré todo lo que me pidas. La memoria de Roberto merece justicia. Se convirtió en el director de escena de mi obra, el encargado de asegurar que el escenario estuviera listo para el acto final. Su papel era simple pero fundamental. Debía comenzar la reunión a la hora pactada, registrar la ausencia de la principal beneficiaria, yo, y dejar que la arrogancia de Brenda hiciera el resto. Él sería el guardián de la puerta hasta mi entrada, el último bastión de la decencia en una familia corroída por la avaricia. A las 10:45 de la mañana, el inspector Rojas y yo estábamos instalados en una pequeña sala de conferencias al lado del despacho principal de Morales y Asociados. Podía oír las voces apagadas de los que iban llegando al otro lado de la pared. Escuché la voz de mi hijo Marcos, tensa y ansiosa. Luego, la de Brenda, falsamente melodiosa, preguntando por mí. Cada una de sus palabras era una confirmación de que la trampa estaba funcionando. Ella estaba caminando directamente hacia el centro de la red que yo misma había tejido con los hilos de su propia traición. La espera era una tortura, pero una tortura necesaria. El aire en la pequeña sala era denso. El inspector revisaba sus notas mientras yo mantenía mi vista fija en la puerta, con las manos entrelazadas sobre mi regazo para controlar un temblor casi imperceptible. Estaba apostando todo a mi conocimiento del carácter de Brenda, a su impulsividad, a su desdén por mí, a quien consideraba una anciana frágil y despistada. Confiaba en que su codicia superaría cualquier atisbo de prudencia. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para las 11. 10 minutos para que la vida que conocíamos cambiara para siempre, para bien o para mal. Era el silencio tenso antes de la tormenta. De repente mi teléfono, que había puesto sobre la mesa, vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí bajo la atenta mirada de Rojas. Eran solo 6 palabras, enviadas por el jefe del equipo forense. «Cables cortados. Alicate encontrado. Hay huellas». Le mostré la pantalla al inspector. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. «Tenemos todo lo que necesitamos, señora de la Vega», dijo. Era la confirmación definitiva, la pieza de artillería pesada que estábamos esperando, la evidencia física que aplastaría cualquier mentira que Brenda intentara construir. Ahora, ya no era solo mi palabra contra la suya, era su crimen contra la ciencia forense. Ahora que tengo la prueba irrefutable en mis manos, quiero preguntarte, ¿qué sentirías en este preciso momento, sabiendo que estás a punto de confrontar a quien intentó matarte? Cuéntamelo en los comentarios y, si crees que la justicia debe prevalecer, apóyame con un like. El mensaje de texto lo cambió todo. Disipó la última sombra de duda y solidificó mi resolución en un diamante de furia fría. Ya no había vuelta atrás. Le indiqué al inspector que estaba lista. Él hizo una seña al otro oficial que esperaba en el pasillo. La operación estaba a punto de entrar en su fase de ejecución. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto, sería crucial. Mi papel ya no era el de una víctima que busca ayuda, sino el de una reina que está a punto de reclamar su trono y limpiar su corte de traidores. A las 11:15 de la mañana, 15 minutos después de la hora programada,
La paciencia de Brenda finalmente se agotó, tal como yo había predicho. A través de la puerta su voz llegó hasta nosotros, clara y cortante, llena de una falsa preocupación que apenas ocultaba su irritación. Con todo respeto, doctor Morales, Inés no está aquí. Probablemente se olvidó la pobre. ¿Podemos proceder a la parte que importa? Esa era la señal. Esa frase cargada de condescendencia y avaricia era la llave que abría la jaula. Era la invitación que yo necesitaba para hacer mi entrada triunfal. El doctor Morales, siguiendo mis instrucciones, respondió con una calma profesional. Brenda, las reglas son claras. Debemos esperar a la principal interesada. Su resistencia fue el último cebo. La escuché bufar, impaciente. Por favor, estamos perdiendo el tiempo. Comience la lectura ya. Su exigencia resonó en la sala. Un decreto de quien ya se siente la dueña de todo. Se había expuesto por completo, revelando su verdadera naturaleza ante todos los presentes. Mi hijo, mis sobrinos, los socios de la empresa. Su máscara de nuera devota se había hecho añicos por su propia prisa. Me levanté lentamente de mi silla, me alisé el vestido negro y respiré hondo. El inspector Rojas asintió, indicándome que era el momento. El oficial que nos acompañaba se posicionó discretamente cerca de la puerta. El plan, que había nacido en la frialdad de un garaje y tomado forma en la austeridad de una comisaría, estaba a punto de culminar en el lujoso despacho de un abogado. La transición entre esos mundos representaba mi propio viaje en las últimas 3 horas, de víctima potencial a arquitecta de la justicia. Cada paso que di hacia la puerta fue deliberado. Dejaba atrás a la mujer que había sido, la que confiaba ciegamente, la que perdonaba demasiado. La que iba a entrar en esa sala no era la Inés que ellos conocían. Era una versión de mí misma forjada en el fuego de la traición, con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito. Mi luto no había terminado, simplemente había cambiado de objetivo. Hoy no lloraba la muerte de mi marido. Me preparaba para presenciar la muerte de la libertad de mi nuera. El inspector me susurró una última instrucción. Deje que ella se incrimine. Usted solo presente las pruebas. Nosotros nos encargaremos del resto. Asentí. No necesitaba gritar ni acusar. Las pruebas hablarían por mí, con una voz mucho más potente y creíble que la mía. Mi rol era ser la presentadora, la curadora de la exposición de su caída, mostrando cada pieza de evidencia en el orden preciso para lograr el máximo impacto, para desmantelar su mundo pieza por pieza, mentira por mentira. Mi mano se posó en el pomo de la puerta. Estaba frío, como mi determinación. Al otro lado, Brenda creía estar a solo unos minutos de heredar $15 millones. No sabía que en realidad estaba a solo unos segundos de perderlo todo. Su dinero, su estatus, su reputación y, lo más importante, su libertad. El silencio de mi teléfono no había sido la confirmación de su victoria, como ella pensaba. Era el silencio de quien prepara el bote, esperando el momento exacto para atacar. Y ese momento había llegado. Justo antes de girar el pomo, pensé en Roberto. Él había construido un imperio basado en la confianza y el trabajo duro. Brenda había intentado robarlo usando la mentira y la violencia. Proteger su legado ya no significaba solo proteger su dinero, sino también sus valores. Y el valor más importante para él siempre había sido la integridad. Estaba a punto de restaurar esa integridad en nuestra familia, aunque el proceso fuera a ser brutalmente doloroso para todos, especialmente para mi hijo, quien tendría que presenciar la verdadera cara de la mujer con la que se había casado. Mi plan silencioso no era solo sobre castigar a Brenda. Era sobre redefinir las reglas. Era una declaración de que mi vida, mi dignidad y mi patrimonio no estaban a la venta ni a disposición de nadie. Era una lección que mi familia estaba a punto de aprender de la manera más dura posible. La puerta se abriría a un drama, pero también a una necesaria catarsis que purgaría el veneno que nos había estado consumiendo. El final de la espera había llegado. La promesa de una inversión de poder estaba a punto de cumplirse. Ya no era la anciana a la que había que cuidar. Era la matriarca que iba a poner su casa en orden, cueste lo que cueste. Abrí la puerta, lista para enfrentar a mi casi asesina y para que el mundo viera cómo la justicia, a veces,
Llega tarde a las reuniones importantes, pero siempre, siempre llega. Con una última mirada al inspector Rojas, crucé el umbral. Dejé atrás la pequeña sala de espera y entré en la guarida del lobo, no como una oveja asustada, sino como la cazadora que finalmente tenía a su presa acorralada. El espectáculo estaba por comenzar, y yo era la protagonista inesperada que había vuelto de entre los muertos para reclamar lo que era suyo. Y no me refería únicamente al dinero. Giré el pomo y empujé la pesada puerta de roble. El sonido de mis pasos sobre la alfombra persa del despacho fue suficiente para silenciar la voz irritada de Brenda. Todas las cabezas se giraron hacia mí. En sus rostros vi un mosaico de emociones. El alivio de mis sobrinos, la profunda confusión de los socios de la empresa y la perplejidad del doctor Morales, que interpretaba su papel a la perfección. Pero mi atención estaba fija en dos personas. Mi hijo Marcos, cuyo rostro perdió todo color, como si hubiera visto a un fantasma. Y Brenda. La expresión de Brenda fue una obra de arte del terror. Su mandíbula se aflojó, sus ojos se abrieron con una incredulidad absoluta, y el color desapareció de sus mejillas, dejando una máscara de cera sobre la que se dibujaba el pánico más puro. Caminé con una lentitud deliberada hacia mi asiento vacío, en la cabecera de la larga mesa de caoba. Cada paso era una nota en una marcha fúnebre, pero la difunta no era yo. Coloqué mi bolso de cuero sobre la mesa con un gesto suave y me senté, alisando la falda de mi vestido. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Finalmente rompí la quietud con una voz serena, casi casual, que contrastaba violentamente con la tensión eléctrica del ambiente. «Disculpen el retraso», dije, dirigiendo mi mirada a todos los presentes antes de clavarla en Brenda. Tuve un problema con el coche. La doble intención de mis palabras flotó en el aire, una amenaza velada que solo ella podía comprender en toda su magnitud. El cuerpo de Brenda reaccionó antes que su mente. Un gemido ahogado escapó de sus labios y sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó en su silla de cuero, su cuerpo perdiendo toda rigidez, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Marcos, a su lado, saltó para sujetarla, gritando su nombre con una mezcla de pánico y culpa. Su reacción tan exagerada y torpe fue una confesión en sí misma. Los dos, en su pequeño drama de histeria, se aislaron del resto de la familia, creando un círculo de culpabilidad visible para todos. El desmayo no fue una señal de debilidad, fue la primera grieta en el muro de sus mentiras, una admisión física de que su plan había fracasado catastróficamente. Mientras Marcos intentaba reanimar a su esposa, abanicándola torpemente con una carpeta, yo permanecí inmóvil, observando la escena con la distancia de un espectador en el teatro. Mi calma era mi poder, era antinatural, inquietante, y obligó a todos los demás en la sala a centrar su atención en mí, buscando una explicación para el caos que acababa de desatarse. Miré al doctor Morales y le di un casi imperceptible asentimiento. Era la señal de que, a pesar del melodrama, el plan seguía en marcha. Mi serenidad era un ancla en medio de su tormenta, y les estaba demostrando a todos que quien realmente tenía el control de la situación no era la que gritaba, sino la que observaba en silencio. Brenda recuperó la conciencia a los pocos segundos, balbuceando excusas sobre una bajada de tensión y el estrés de la situación. Pero su mirada aterrorizada seguía fija en mí, y sus siguientes palabras, pronunciadas en un susurro tembloroso, la sentenciaron. «¿Inés? No, no es posible», murmuró, luchando por enfocar la vista. «Deberías estar...» Se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio, consciente del abismo que acababa de abrir con esa frase incompleta. Pero ya era tarde. El «deberías estar» quedó flotando en el aire, una pregunta siniestra cuya respuesta todos temían, pero que nadie se atrevía a formular. El silencio que siguió fue más acusador que cualquier grito. Aproveché su error, su desliz verbal nacido del pánico, para asestar el primer golpe directo. La miré con una serenidad glacial, sin rastro de la abuela cariñosa que había sido. La mujer que le hablaba ahora era una extraña. «La muerte, a veces, se atrasa para reuniones importantes, querida», repliqué, mi voz tan suave como el filo de un bisturí. El impacto de mis palabras fue inmediato. Vi la confusión
transformarse en miedo en los rostros de mis sobrinos. Mi hijo Marcos se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire sobre el hombro de su esposa. Había dejado claro que no estaba allí para llorar a mi marido, sino para hablar de la muerte desde una perspectiva mucho más personal y reciente. Con la atención de todos capturada, abrí lentamente mi bolso. El chasquido del cierre metálico resonó en la sala silenciosa. Brenda me observaba como un ratón hipnotizado por una serpiente. Mis movimientos eran pausados, teatrales. No saqué un pañuelo para secar una lágrima inexistente. En su lugar, mis dedos extrajeron una sencilla carpeta de color manila. No tenía membretes ni sellos, una apariencia deliberadamente anodina que contradecía la naturaleza explosiva de su contenido. La sostuve en el aire por un instante, asegurándome de que todos los ojos estuvieran fijos en ella, antes de colocarla en el centro de la mesa. El sonido de la carpeta al tocar la superficie de madera pulida fue discreto, pero resonó como un disparo de salida. Era el comienzo del fin. Dentro de esa carpeta estaba el informe policial preliminar, la primera prueba tangible que iba a presentar en el juicio improvisado que estaba a punto de presidir. Era mi pequeña victoria, el cambio de dinámica que había planeado. Había pasado de ser la víctima ausente a la fiscal presente y en control. La tensión era insoportable. Brenda respiraba con dificultad, atrapada. Entonces, levanté la vista de la carpeta. La miré directamente a los ojos y luego giré mi cabeza hacia la puerta del despacho. «Inspector Rojas», dije con voz clara y firme. «Creo que este es un buen momento para que entre». La puerta se abrió por segunda vez, no con la suavidad de mi entrada, sino con una autoridad concisa. El inspector Rojas entró en la sala, seguido de cerca por otro oficial vestido de civil. No llevaban uniforme, pero su sola presencia irradiaba una autoridad que cambió la atmósfera de la sala de un drama familiar a una investigación criminal oficial. El aire se cargó de una nueva densidad. El olor a café y papel viejo fue reemplazado por la tensión palpable de la ley. Todos los presentes, desde mis sobrinos hasta los socios más antiguos de la empresa, se enderezaron en sus asientos. La reunión de herederos se había convertido, oficialmente, en un interrogatorio. Brenda observó a los hombres con los ojos desorbitados, su mente febril tratando de procesar esta nueva variable en su ecuación fallida. Su mirada iba de Rojas a mí, una y otra vez, buscando una explicación que no la aterrorizara, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Yo era el centro inmóvil de un huracán que yo misma había desatado. No necesitaba alzar la voz. Mi silencio, respaldado ahora por la presencia policial, era más elocuente que cualquier acusación. Dejé que el peso de su llegada se asentara, que la semilla del pánico germinara en el corazón de mi nuera, antes de proceder con el primer acto de mi juicio. Con un gesto deliberado, abrí la carpeta de manila que yacía sobre la mesa. No saqué un fajo de papeles, sino una única hoja. Comencé, mi voz clara y resonante en el silencio sepulcral. Es un resumen del informe preliminar de la Policía Metropolitana. Confirma que esta mañana, aproximadamente a las 8, se produjo un intento de sabotaje en mi vehículo, localizado en el garaje de mi residencia. Hice una pausa, dejando que la palabra sabotaje calara en la mente de todos. Los frenos y el sistema de ignición fueron inutilizados con la clara intención de provocar un accidente fatal al momento de encender el motor. Brenda soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y discordante. ¿Sabotaje? Por favor, Inés. Seguramente fue un intento de robo, un vándalo. ¡Qué horrible! Pero, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Su intento de desviar la atención era patético. La miré fijamente, sin parpadear. El atentado, querida Brenda, no fue un acto aleatorio. Fue presenciado por un hombre llamado Daniel, un ex mecánico que dormía en el garaje. Su testimonio, grabado en video hace menos de 2 horas, describe a la autora del crimen con una precisión asombrosa. Describe tu ropa, tu forma de moverte e incluso las herramientas que utilizaste. ¡Un vagabundo!, gritó Brenda poniéndose de pie de un salto. Su voz era estridente, al borde de la histeria. ¿Van a creer la palabra de un loco? ¿De un alcohólico contra la mía? Esto es un insulto. Marcos,
Dile algo. Mi hijo la miró, su rostro pálido y sudoroso, incapaz de articular palabra. El inspector Rojas dio un paso al frente. «Señora», dijo con una calma letal, «el testimonio del señor Daniel es coherente y detallado. Y a diferencia de usted, él no tiene ningún motivo para mentir». Su intervención profesional silenció el arrebato de Brenda, dejándola expuesta y temblando de rabia y miedo. Yo continué, imperturbable. «El testimonio del señor Daniel, por muy convincente que sea, no es la única prueba que tenemos». Hice una señal al inspector. Él sacó de su propio maletín una hoja impresa y la deslizó sobre la mesa de caoba para que todos la vieran. «Estos son los registros de acceso del sistema de seguridad del edificio. Muestran, sin lugar a dudas, que su tarjeta de acceso personal, Brenda, se utilizó para entrar en el garaje a las 4:37 de la madrugada. El documento yacía allí, una prueba digital e irrefutable. Vi a mi hijo Marcos mirar el papel y luego a su esposa, su rostro una máscara de confusión y traición, incipiente. La sala se llenó de murmullos. La evidencia comenzaba a construir una narrativa sólida e ineludible. Brenda, acorralada, intentó una nueva táctica. «Perdí mi tarjeta hace días. Alguien debe haberla encontrado y usado. Es una conspiración para incriminarme». Su voz sonaba desesperada, sus excusas cada vez más endebles. Nadie en la sala parecía creerle. Su credibilidad se desmoronaba en tiempo real, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de las pruebas. La mujer que había entrado en esa sala sintiéndose la reina del tablero, ahora era solo un peón acorralado, sin más movimientos posibles. «Una conspiración interesante», repliqué con una ironía gélida. «Una que nos lleva a la siguiente pieza de este rompecabezas». Me volví de nuevo hacia el inspector Rojas. Él entendió mi señal y continuó con la exposición. «Para disipar cualquier duda sobre lo que ocurrió en el garaje a esa hora, el informe del equipo de forenses es bastante explícito», dijo, su voz profesional cortando el aire. «Los cables no fueron simplemente rotos, fueron cortados con una herramienta específica. En la escena del crimen se recuperó un alicate de corte, un alicate que, convenientemente para nosotros, tenía restos de sus huellas dactilares». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La mención de las huellas dactilares fue el golpe de gracia. Era la prueba física, científica, que conectaba directamente a Brenda con el arma del crimen. La vi palidecer aún más, si eso era posible. Se llevó una mano a la boca, sus ojos buscando desesperadamente una salida, una escapatoria que no existía. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado durante años se estaba derrumbando sobre ella, y todo el mundo estaba allí para presenciarlo. La humillación pública que tanto temía la estaba consumiendo. Pero el ataque final, el que revelaría no solo su crimen sino su alma podrida, aún no había llegado. Justo cuando Brenda iba a estallar en una nueva ronda de negaciones, la voz grave y respetada del doctor Morales se hizo oír por primera vez. «Hay algo más», dijo, y todos se giraron hacia él. El abogado, que había permanecido como un observador silencioso, se levantó y abrió una lujosa carpeta de cuero que tenía frente a él. Siguiendo una corazonada de Inés, revisé los archivos financieros que la señora Brenda ha gestionado en los últimos años. De la carpeta extrajo un documento. «Esto es una póliza de seguro de vida a nombre de Roberto, contratada hace apenas 8 meses. Estipula un pago de $2 millones en caso de su fallecimiento». Hizo una pausa dramática. Sin embargo, tras la muerte de Roberto, la póliza solo se haría efectiva si su heredera principal, Inés, también falleciera en un plazo de 1 año. Y la única beneficiaria de esos $2 millones es usted, Brenda. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado como una lápida. Brenda se quedó sin palabras. La revelación del móvil, tan crudo y monetario, la había aniquilado. Pero Morales no había terminado. «Además, hemos hecho una verificación rápida con un perito caligráfico. La firma de Roberto en este documento es una falsificación digital de alta calidad». Entonces, tomé la palabra para asestar el golpe final, uniendo todas las piezas del rompecabezas para la audiencia. «Ella no quería solo la herencia», dije.
mi voz resonando con una calma aterradora. Quería un bonus por mi muerte. Esa frase fue el punto final. La maldad del plan quedó expuesta en toda su magnitud. Ya no había escapatoria posible. El inspector Rojas dio un paso definitivo hacia Brenda. «Señora Brenda de la Vega», comenzó, su tono formal y desprovisto de toda emoción. «Queda usted detenida como principal sospechosa de intento de homicidio calificado en primer grado, fraude y falsificación de documentos». El segundo oficial, que había permanecido junto a la puerta, se acercó a ella, sacando unas esposas del bolsillo de su chaqueta. El sonido metálico de las esposas al abrirse fue el único ruido en la sala. Brenda finalmente se rompió. «No, no pueden hacerme esto. Soy inocente», gritó, su voz desgarrada por el pánico. Intentó retroceder, pero el oficial fue más rápido, sujetándola con firmeza pero sin violencia. Le leyeron sus derechos, las palabras formales y protocolares sonando surrealistas en la opulenta sala de juntas, mientras le aseguraban las muñecas detrás de la espalda. El contraste entre su vestido de seda de diseñador y el acero frío de las esposas era una imagen que nadie, en 1900, esa sala olvidaría jamás. Mientras se la llevaban, luchando y sollozando, el doctor Morales anunció la siguiente consecuencia con una voz implacable. «En vista de los graves acontecimientos y las pruebas presentadas, y en mi calidad de albacea y abogado de la familia, procedo a ejecutar la anulación inmediata y permanente de todo poder notarial otorgado a la señora Brenda. Asimismo, he solicitado a las autoridades financieras el bloqueo preventivo de todas las cuentas y activos que ella administraba en nombre del patrimonio familiar. La ruina financiera era tan inmediata como su pérdida de libertad. La puerta se cerró tras ella, dejando un silencio denso y cargado de conmoción. La humillación pública, la pérdida de su reputación, era total. El primer pilar de su mundo, el estatus, se había derrumbado. El segundo, el dinero, se estaba desvaneciendo. Y el tercero, su libertad, acababa de serle arrebatado. Las tres consecuencias que yo había planeado se habían ejecutado con una precisión quirúrgica, una trinidad de justicia que reequilibraba la balanza que ella había intentado inclinar con tanta violencia. En medio del caos silencioso, con mi familia mirándome con una mezcla de horror, asombro y un incipiente respeto, mi trabajo aún no había terminado. Quedaba un último cabo suelto, una última pieza del puzzle que necesitaba ser puesta en su lugar. Mi hijo, Marcos, estaba de pie, pálido como un fantasma, viendo cómo el mundo que conocía se disolvía ante sus ojos. Su complicidad, aunque pasiva, había permitido que el veneno de Brenda creciera sin control, y él también tenía que rendir cuentas. Me levanté de mi silla y me acerqué a él. No había ira en mi voz, solo el peso de una decepción insondable y una determinación de hierro. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera la gravedad de la situación y la encrucijada en la que se encontraba. Él era mi hijo, pero la traición no conocía lazos de sangre. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, para poder empezar a sanar lo que quedaba de nuestra familia. Puse una mano en su hombro, no como un gesto de consuelo, sino para asegurar su atención. «Marcos», le dije, mi voz baja pero resonando con una autoridad inquebrantable que nunca antes había usado con él. «Tu esposa acaba de ser arrestada por intentar asesinarme, y yo sé que tú sabías más de lo que aparentas. Tus deudas, tu silencio, todo tiene un precio». Dejé que esas palabras se asentaran, que entendiera que yo conocía sus secretos. Finalmente le presenté su ultimátum, la elección que definiría el resto de su vida y su relación conmigo. «Tienes exactamente una hora para contarme todo lo que sabías, cada detalle de sus planes, cada mentira que encubriste», le dije, mi mirada fija en la suya. «Si eliges la verdad, quizás podamos encontrar un camino, pero si eliges seguir protegiéndola con tu silencio, te juro que el próximo coche de policía que venga a este edificio será para llevarte a ti». Marcos se derrumbó. En minutos miercios, la privacidad del despacho del doctor Morales, una vez que todos se hubieron marchado, la verdad brotó de él como un veneno que finalmente encontraba una salida. Confesó las deudas de juego,
que ascendían a más de $300.000, y cómo Brenda había usado esa debilidad como un yugo, prometiéndole que la herencia lo solucionaría todo si él simplemente miraba para otro lado. No sabía de los detalles del plan de asesinato, juró, pero admitió haber sospechado de sus intenciones, de su crueldad y haber elegido el silencio por cobardía y por la esperanza de una salvación financiera. Su confesión no fue una excusa, sino el retrato de un hombre débil que había perdido su brújula moral, arrastrado por la corriente de una mujer mucho más fuerte y despiadada que él. Escuché su relato sin interrumpirlo. Cuando terminó, no había lágrimas en mis ojos, solo una claridad absoluta sobre el camino a seguir. El primer límite nuevo que establecí fue innegociable. «Voy a pagar tus deudas, Marcos», le dije, y vi un destello de alivio en sus ojos que rápidamente apagué. «Pero no será un regalo. Será la última vez que mi dinero rescate tus errores. A partir de mañana, quedas relevado de tu puesto en la junta directiva de la empresa. Te daré un trabajo de nivel inicial en el departamento de logística, con un sueldo acorde. Aprenderás el valor del dinero que tanto te ha costado a ti, y por poco me cuesta a mí la vida. Además, le impuse una condición personal. Buscarás ayuda profesional para tu adicción al juego. Asistirás a terapia y a reuniones de jugadores anónimos. Me presentarás informes de tu progreso, tu relación conmigo y cualquier futuro en el negocio familiar. Dependerá de tu compromiso con tu propia recuperación. No era un castigo, era una reestructuración. Estaba demoliendo la dinámica de permisividad y dependencia que había permitido que el desastre ocurriera. Le estaba ofreciendo una oportunidad, no de heredar un imperio, sino de reconstruirse a sí mismo desde los cimientos. Un trabajo mucho más duro, pero infinitamente más valioso. Los meses que siguieron fueron una reconfiguración de mi existencia. Brenda, enfrentada a un muro de pruebas irrefutables, fue sentenciada a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Su nombre se convirtió en una nota a pie de página vergonzosa en la historia de nuestra familia. Yo, por mi parte, asumí el control total del patrimonio. Me sumergí en los balances, en los proyectos de construcción, en las carteras de inversión. Descubrí que la mente analítica que me había hecho una buena curadora de arte también me convertía en una excelente mujer de negocio. La competencia que siempre había poseído, pero que había dejado en manos de otros, floreció. Mi rutina se transformó por completo. Las tardes de té y visitas sociales fueron reemplazadas por reuniones con ingenieros y analistas financieros. Pero mi cambio más significativo no se reflejaba en los estados de cuenta, sino en mis almuerzos de los viernes. Cada semana me reunía a comer, no en un restaurante de lujo, sino en el sencillo comedor de la ONG que ayudaba a personas sin hogar. Allí me encontraba con Daniel. Con mi ayuda para conseguirle una entrevista y una recomendación, había obtenido un trabajo como jefe de mecánicos en un taller de la ciudad. El programa de rehabilitación, financiado anónimamente por mí, le estaba devolviendo la vida que había perdido. Nuestras conversaciones eran sencillas. Hablábamos de motores, del clima, de los pequeños progresos de su nueva vida. No le di dinero, le di la oportunidad de recuperar su dignidad a través del trabajo que amaba. Y al hacerlo, recuperé una parte de la mía que no sabía que había perdido. Viendo a Daniel, con las manos manchadas de grasa pero los ojos brillantes de propósito, entendí la verdadera naturaleza de la riqueza. Brenda creía que el poder residía en acumular, en poseer, pero el verdadero poder residía en construir, en restaurar. Él me había salvado la vida, y yo, a cambio, le ayudé a reparar la suya. En mi antigua vida, pasaba mis días evaluando el valor de objetos inanimados, tasando la autenticidad de un trazo, la rareza de un pigmento. Aprendí que el valor de una obra de arte no reside en su precio, sino en la verdad que es capaz de contar a través del tiempo. La traición de mi familia me enseñó esta lección de la forma más brutal. Brenda era una falsificación, una copia hermosa por fuera, pero sin alma ni valor real. Daniel, en cambio, era un original maltratado por la vida, pero con una autenticidad que ninguna fortuna podría comprar.
La mayor inversión de mi vida no fue en acciones de la bolsa, sino en la vida de un hombre bueno. La justicia tiene muchas formas. A veces ese es el golpe de un mazo en un tribunal. Otras es la calma de una conciencia tranquila y el calor de una comida compartida. He establecido nuevos límites, no solo con mi hijo, sino conmigo misma. Mi confianza ahora es un tesoro, que se gana con lealtad, no se regala por lazos de sangre. Mi vida, que estuvo a punto de ser borrada, es ahora un lienzo en blanco que pinto cada día con mis propias decisiones, con mis propios colores, sin que nadie más dicte su composición o su valor. Ya no soy una reliquia de un pasado glorioso. Soy la arquitecta de mi propio futuro. Cuéntame abajo qué parte de esta jornada te golpeó más. Si esta historia puede ayudar a otra mujer a encontrar su fuerza en un momento oscuro, deja tu like para que nuestra voz conjunta llegue mucho más lejos y nadie se sienta invisible. Mi marido construyó un imperio, pero casi fui destruida por la pobreza de espíritu de mi propia familia. Aprendí que el mayor patrimonio es un día siguiente que no estaba garantizado.